El viaje a Cayastá, a las ruinas de Santa Fe la Vieja, es un viaje al origen de la ciudad que fundó Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573, en la barranca occidental del río de los Quiloazas, hoy río San Javier. Con 9 españoles y más de 70 mestizos, Garay y sus hombres partieron de Asunción el 14 de abril de 1573 a bordo de un bergantín, 6 canoas y con 50 caballos. La nueva ciudad se instaló a unos 80 kilómetros del sitio al que 80 años después se trasladaría el poblado levantado por el conquistador español. El plan de Garay era que Santa Fe sirviera de escala en el camino hacia el Río de la Plata. ¿Cuál es la razón de ser de la fundación de Santa Fe? Es un punto de encuentro de caminos, es una encrucijada de caminos fluviales y terrestres que van a comunicar al Paraguay con la salida del Río de la Plata cuando se termine de cumplir la nueva fundación de Buenos Aires por Juan de Garay en 1580. Y además escala hacia la tierra adentro y que abarcaba todo lo que es el centro argentino y el noroeste. Y a través de esa provincia de Tucumán, los españoles se podían comunicar con otras zonas que ya habían ocupado en el área andina, lo que es el Alto Perú, y también con Cuyo y el Reino de Chile. Por eso Santa Fe surge como un nudo de comunicaciones comerciales, va a ser un puerto. Santa Fe es la primera ciudad planificada en lo que es el Río de la Plata, hablando como región del Río de la Plata, el litoral fluvial argentino, por supuesto la salida hacia el Atlántico y también el área paraguaya. Las ciudades tenían que tener una traza urbana y tener un cabildo. Esos dos rasgos, el de la administración y el del espacio planificado, están presentes en la fundación de Santa Fe por Juan de Garay. La traza es una traza en cuadrícula, típica de las fundaciones españolas en América, responde a un modelo que se va configurando entre la teoría y la práctica fundacional a lo largo de las fundaciones españolas desde México. Está formada por manzanas cuadradas, calles que se cortan en ángulo recto, una de las manzanas que se deja vacía para plaza y las manzanas más próximas a la plaza que son repartidas entre los expedicionarios que se convierten así en vecinos de la ciudad en forma de solares. Cada solar mide lo que es un cuarto de manzana. Eso nos da una idea de las dimensiones que tenían las unidades de vivienda. Hoy lo que vemos es lo que ha quedado de la ciudad, que tiene muchísima información desde el punto de vista arqueológico e histórico, pero desde el punto de vista, lo que vemos, digamos, son solamente los remanentes, las partes bajas de los muros, de los cimientos, que han tenido que ser preservados de la intemperie para que no se sigan perdiendo con este tipo de estructuras. Estas últimas fueron diseñadas por técnicos de la OEA en la década del 80. Aquí estamos frente a los restos de la iglesia de San Francisco. Se conservan los restos de 3 iglesias, San Francisco, Santo Domingo y La Merced. Hubo otras 3 que se las llevó la erosión del río, 6 iglesias en una ciudad que no llegó a tener más de 1.500, 2.000 habitantes, se puede presumir, en el momento de su abandono a mediados del siglo XVII. Zapata Goyán, al excavarlas, no solamente encontró muros de tierra cruda, apisonada, de un importante espesor, sino que también encontró por debajo del nivel del suelo original los restos de los vecinos que aquí habían elegido ser sepultados. En total, en Santa Fe la Vieja se conservan unos 220 sepulcros ubicados, los esqueletos en 2 posiciones diferentes, siempre de cúbito dorsal, pero algunos con sus pies hacia el altar, que son los seglares, los laicos, y otros que a la inversa tienen sus pies hacia la entrada de la iglesia, que son los sacerdotes, los religiosos. Las ruinas de la primera Santa Fe estuvieron ocultas bajo la tierra durante casi 300 años. Sin embargo, los relatos orales que los habitantes de la región habían conservado en su memoria confirmaban los indicios que señalaban el sitio exacto en el que estaba emplazado el poblado. Un ex intendente de la ciudad de Santa Fe fue quien se decidió a excavar el sitio marcado por la tradición. Agustín Zapata Goyán inició su empresa en 1949, cuando era director del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, y lo rodeaba el escepticismo de sus contemporáneos. Ese era Zapata Goyán, de una calidad humana. Escribía muy bien, sobre todo la reconstrucción de época del siglo XV y XVI. El gobernador Iriondo, con el ministro Mantovani, era un hombre excepcional en la pedagogía y en la cultura, crean el Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales. Era un caserón viejo, donde él pide inmediatamente una canoa y un hombre que le maneje esa canoa. Y empieza a recolectar primero fósiles que había en el puerto, y después sigue con un cuadernito recuperando lenguas indígenas. En ese recorrido pasa por este riacho, el riacho Santa Fe, y descubre un monolito que había puesto un gobernador anterior, Enrique Mosca, siguiendo la tradición oral de que en las lomadas, están en unas grandes lomadas,
En esta lomada había estado Santa Fe. Como dijo un arqueólogo español que vino el año pasado, ustedes tienen un privilegio por muchas ruinas arqueológicas del mundo. Ustedes tienen el documento y tienen el vestigio. De los tartesios en España hay enorme cantidad de cosas, pero no hay un documento. Pide permiso al gobierno para voltear el monolito y cavar en el monolito. Y el monolito es lo que hoy son las ruinas de San Francisco. Eso les dio una gran satisfacción, una enorme satisfacción. Vinimos todos los amigos y parientes. Ustedes se dan cuenta si esto fuera, pues, consigo confirmarlo, esto es importantísimo. Y bueno, entre los humanos, envidia, los académicos de Santa Fe, historiadores, que habían estado junto a él siempre, en ese momento se dan vuelta a todos y ponen en duda, ¿será, no será, será, no será? Terminan cuando la Academia Nacional de la Historia se instala acá, después de 2 años de estudio, y proclama públicamente que estas son las ruinas de Santa Fe la Vieja. El éxito siempre tiene gente que lo sigue. Hasta ese momento aún los que lo habían negado lo abrazaban en la calle y le decían, bueno, negro, perfecto, ya ganaste. Ya. ¿Usted lo vio trabajar excavando a Zapata Goyán? Veníamos una vez cada 15 días o 20 a comer un asadito. Y a veces nos quedábamos un par de días acá. Tenía 2 o 3 empleados universitarios que chocan con él inmediatamente porque ellos tienen una interpretación marxista de la historia. Y Zapata no era marxista. Empiezan una discusión, él creyó que esos, eran 2 o 3, iban a ser sus discípulos, pero terminaron... ¿Y cuál era la interpretación de Zapata? De Zapata esto que estamos viendo nosotros, la impronta de España. Zapata no ponía en duda ni el capitalismo ni la burguesía. Veía lo que había hecho España. Para él era un acto civilizador de España. Aunque ese acto civilizador hubiera costado sangre, él estaba a favor de la impronta de España. La iglesia de San Francisco fue la primera que excavó Agustín Zapata Goyán entre el año 1949 y 1950. Encontró restos de muros y también esqueletos, en este caso un conjunto importante de esqueletos, algunos de los cuales pudo identificar relacionándolos con documentos históricos. Se conserva el testamento de la hija de Garay, doña Jerónima de Contreras, que pidió ser enterrada en la capilla mayor, es decir, cerca del altar mayor de la iglesia de San Francisco, del lado del Evangelio, donde se lee el Evangelio, y donde estaba enterrado su marido, Hernando Arias de Saavedra, que había sido varias veces gobernador del Río de la Plata. Santa Fe la Vieja guardó su historia durante 300 años. Así, como un secreto que hay que seguir develando, las ruinas nos siguen hablando de la vida de una ciudad de la que aún resta mucho por conocer. Las excavaciones de Zapata Goyán continuaron durante varios años, en los que quedaron al descubierto las iglesias de Santa Fe la Vieja, varias viviendas y el cabildo. En 1957 el sitio fue declarado Monumento Histórico Nacional. El trabajo de investigación sobre un pasado apenas conocido recién comenzaba. La ciudad que se revelaba bajo la tierra escondía una historia en la que se mezclaron las culturas española con la de los indígenas y la de los negros africanos esclavizados. Zapata Goyán abrió un camino que continúan los arqueólogos del presente. Lo que tiene esta casa de distinto, yo les digo, es la presencia de una tienda, que acá no está marcada. Y lo que tiene también de importante esta casa, y una cosa que va a ser la constante en Santa Fe la Vieja, la gente que va a tener mayor poder adquisitivo va a ser las casas. Sus casas con muros muy anchos, como los vemos esto, y a pesar que están derruidos, hay sectores que tienen tranquilamente 1 metro de ancho. Esto se hace por una técnica especial, encofrado, donde se va volcando arcilla y se va apisonando, hasta llegar a cierta altura, más o menos 3 varas. ¿A qué altura estamos acá de la casa? Y allí tenemos el piso original. Aquí tenemos parte de los cimientos, estaríamos viendo, ¿no es cierto? Y parte ya de la pared. Nos interesó más trabajar el traspatio y toda la cocina, que el doctor Zapata Goyán no había investigado, no llegó a investigar esa parte. Lo que a nosotros nos interesa es cómo era la vida cotidiana en estas casas en donde convivían indígenas, africanos esclavizados y los mismos españoles. Pero el material que nosotros encontramos es fundamentalmente guaraní, ¿no es cierto? Porque ellos vinieron de Asunción y trajeron grupos guaraníes que ya estaban conviviendo con ellos, ¿no es cierto? Era el personal de trabajo de ellos. Encontramos cerámica que es hispano-indígena. ¿Qué significa? Que está hecha con una materia prima, la cerámica es una cerámica de tradición indígena, pero las formas son españolas, son platos, son fuentes, son jarros, porque no había dinero suficiente como para poder tener toda la vajilla española. Hay como una especie de fusión, ¿no? Fusión que ya viene de Asunción. Porque a lo mejor pueden haber sido indígenas locales, que en esta región eran los calchines y mocoretá. Generalmente se trataba, a los indígenas locales, digamos, estaban más vinculados al servicio doméstico. Y los varones
de los grupos de africanos eran llevados generalmente a las estancias, porque por supuesto aprendieron a montar a caballo y eran más confiables que se quedaran, porque justamente los indígenas, no se olviden que eran vasallos del rey, o sea que tenían los mismos derechos, en cambio los africanos eran esclavos. Si huían, tenían una pena. No obstante, los indígenas también si huían tenían pena, pero bueno, mucho más importante. Entonces eran más confiables que fueran a lugares lejanos, junto con el dueño de la estancia, ¿no? Es decir, y las mujeres quedaban al servicio, ¿no?, del doméstico. ¿Qué facetas quedan todavía por investigar de Santa Fe la Vieja? Son muchos, empezando las relaciones interétnicas. Ellos trajeron guaraníes porque los guaraníes eran grupos que eran sedentarios ya y eran agricultores. Entonces ellos sabían vivir, ¿no es cierto?, en un lugar fijo. Esto es importante. En cambio acá, si nos pensamos en el mapa, el noroeste argentino, allí se acaba el área de los pueblos sedentarios. Todo el resto de Argentina son grupos de cazadores, pescadores y recolectores. Entonces son grupos que tienen un nomadismo regional. Entonces, cuando vinieron ellos acá y tomaron a la gente que estaban en las islas, los desestructuraron completamente. La historia de Santa Fe la Vieja lleva también la marca de ser el primer sitio de lo que luego sería el territorio nacional que se levantó contra el dominio español. La ausencia de las autoridades del poblado que habían viajado a Buenos Aires avivó el ánimo de los criollos que vivían bajo las órdenes del virreinato. El 1 de junio de 1580 se produjo el primer levantamiento de criollos contra la autoridad española. La insurrección fue conocida como la Revolución de los Siete Jefes o la Revolución de los Mancebos de la Tierra. Vinieron un grupo de españoles y un montón de mancebos de la tierra, como les llaman, ¿no es cierto? Pero venía un español de España y el lugar más importante era de ellos y quedaba relegado el mancebo de la tierra. Y pienso que el motivo profundo es esa, bueno, a mí me sale bronca, no sé, ese descontento que hay de que saber, yo nací acá, yo viví acá y porque este señor viene de España no me está dando el lugar que a mí me corresponde. Entonces, puede haber existido muchas razones económicas, muchas razones políticas, pero ahí te está planteando, ¿no es cierto?, un problema de conflictos que va a haber dentro del mismo grupo blanco. Acá hemos tomado una muestra, una representación bastante importante de cerámica española e indígena. Estamos hablando de platos, contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos materiales están aquí en los solares y es todo el material que dejó Zapata Goyán y que quedó todo este tiempo aquí. Quedó todo este tiempo acá. Estamos clasificando para primero para limpiar, digamos, el solar y que sea, del punto de vista museable, mejor para el visitante. Hasta el momento más o menos teníamos en unas 250.000 fragmentos o pedazos, digamos, de cerámica. En total son 900 cajas, hasta el momento llevamos unas 500. El sitio elegido para fundar Santa Fe estaba, según un documento de 1576, en un lugar muy bueno, sano y fértil, con buena pesca y caza, además de estar en un terreno elevado, a salvo de las inundaciones. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, el acecho de los indígenas sobre la frontera, la interrupción de los caminos en tiempos de creciente y la erosión de la barranca provocada por el río motivaron que el cabildo decidiera el traslado de la ciudad a otro lugar que asegurara su futuro. En 1649, el cabildo resolvió el traslado de la ciudad a unos 80 kilómetros hacia el sur. La mudanza demandó unos 10 años y la nueva ciudad conservó su traza original. Una de las medidas muy acertadas que tomó el Cabildo es que la ciudad nueva reprodujera exactamente la traza y repartimiento de solares y los cambios que se habían producido por traspasos de propiedades en la ciudad que se abandonaba. De esa manera, los vecinos volvieron a encontrarse en la ciudad nueva con un terreno para construir su casa de dimensiones idénticas y de igual ubicación a la que tenía en la ciudad que habían dejado. Incluso también se podían recomponer los lazos de relaciones entre vecinos, porque volvieron a encontrarse los vecinos con sus mismos linderos. Donde estaba el Cabildo, ahora está la Casa de Gobierno. La iglesia de San Francisco, la catedral, que es heredera de la antigua iglesia parroquial, la iglesia de la Compañía de Jesús, la iglesia de Santo Domingo, todas ocupan un solar idéntico al que tuvieron aquí en Santa Fe la Vieja. Santa Fe la Vieja es un conjunto de ruinas cubiertas de polvo, pero es también el documento material en el que es posible leer la historia de una ciudad que vivió hace más de 400 años y que nos sigue fascinando con su historia.